Y la semana pasada hablamos de tres cosas que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Hablamos de el pecado, hablamos de los pecados y hablamos de una vida de pecado. Son tres cosas distintas. Y hablamos que el pecado es una fuerza, si lo puedo llamar así, un poder que está dentro de nosotros, y que esa fuerza es contraria a la bondad y a la santidad de Dios, y que siempre apunta a sacarnos a hacer el mal. Dijimos también que Jesucristo vino a la tierra y murió en una cruz y derramó su sangre para borrar nuestros pecados, no el pecado. El pecado mora en mí, el pecado sigue viviendo en mí. Pablo lo decía de una manera muy coloquial cuando él decía: yo quiero hacer lo bueno, pero cuando quiero hacer lo bueno termino siempre haciendo lo malo, y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y él tenía una lucha tremenda. Y al último de esa disertación él dice: miserable de mí. Otras versiones dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me va a liberar de esta situación que tengo dentro de querer hacer lo bueno pero terminando a hacer lo malo? Y él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, se da la respuesta. Dice: gracias a Jesucristo que nos liberó del poder del pecado. Gracias a Jesucristo que nos dio una nueva ley, la ley del Espíritu y de vida. Y entonces hablamos la semana pasada que todos tenemos el pecado, que muchas veces la iglesia habla de los pecadores, pero la iglesia no se da cuenta que aquí donde estamos sentados todos tenemos el pecado. Los pecados, entonces, decíamos que es el fruto del pecado. Los pecados son el fruto de esa fuerza interna que tengo dentro de mí, que está operando 24/7, 365 días, y decíamos que aún durmiendo pecamos. Esa fuerza interna aprovecha los derechos, si puedo decir así, los derechos legales que Dios nos dio, como por ejemplo el gozo, el tener paz, la felicidad, aún el sexo. Y el pecado toma esos derechos legales y entonces se junta con una fuerza externa que nos estimula, que es el mundo, y cuando esos dos coge eso, lo pervierte y lo saca en forma de pecados. Entonces los pecados son el fruto del pecado cuando se une con la influencia del mundo. El mundo siempre va a tratar de estimular el pecado que tengo dentro. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Eso quiere decir que aunque usted está en un mundo que le está influenciando todo el tiempo para que su fuerza interna llamada pecado se estimule, usted tiene el poder para decirle: no, hoy decido no pecar, porque tengo algo dentro de mí que es mayor, que se llama el Espíritu Santo, y una nueva vida, una nueva creación, una nueva naturaleza que Cristo me dio cuando Él entró en mí. Porque usted ya no es una vieja creación con ese pecado que tiene dentro, donde no tenía opción y estaba esclavo de esa fuerza, haciendo siempre lo que usted no quería, aunque usted quería hacer lo bueno. Pero entonces ahora usted tiene una nueva naturaleza que tiene que ir formando, tiene que ir estimulando, tiene que ir desarrollando, creciendo, ejercitando, para que entonces eventualmente, cuando el mundo le ofrezca una situación y el pecado que tiene adentro le dice: hágalo, hágalo, usted le puede decir: no lo hago, no lo hago, porque voy a ser, soy un ser espiritual, tengo a Cristo en mi corazón y quiero agradarlo a Él y solamente a Él. De eso nos liberó Cristo, de la esclavitud del pecado, pero no del pecado. El pecado está aquí. Por eso todos nosotros somos muy peligrosos. Somos muy peligrosos. Yo anoche le decía a la reunión de anoche que yo me debería presentar así: Carlos, mucho gusto, yo soy el pastor Álvaro Segura, y cuídese de mí, hermano, porque soy muy peligroso. Porque tengo pecado adentro. Yo tengo el potencial de hacer cosas inimaginables, increíbles. Las esposas dicen: ¿y cómo me lo hizo a mí, pastor? ¿Cómo? No puedo creer lo que me hizo. Créalo, hermana, porque ese hombre tiene pecado dentro y pudo haber hecho cosas peores. Eso es lo que tenemos dentro, el pecado.
que se manifiesta en pecados, en muchos pecados, y todos tenemos que tener el perfil del pecado. Porque yo peco de algunas cosas, él peca de otras, aquel de otras, aquel de otras, pero yo reconozco cuál es el perfil de mi debilidad. Por eso cantábamos ahora: gracias, Jesús, por la gracia que me sostiene en mi debilidad. La gracia de Dios sabe todas nuestras debilidades por el pecado que cargamos dentro, y va a impedir que usted en esa debilidad surja en pecados, si por supuesto usted está alimentando su espíritu. Cuando la gente se enferma de ciertas, valga la redundancia, enfermedades, hay enfermedades que yo tengo que convivir con ellas. Y la gente aprende a vivir con ciertas enfermedades crónicas. La gente que sufre del colon, por ejemplo, no puede comer picantes, ¿sí o no? ¿Alguien sufre del colon aquí? No puede comer picantes, no puede comer mucha cosa condimentada porque se inflaman. Y entonces llega tremenda fiesta y todo con picante. Pues ese personaje no se va a comer toda esa cosa porque sabe que al otro día va a estar inflamado. Pero algunos dicen: no me importa, está tan rico que me como esa cosa, aunque al otro día esté inflamado. Sí, hay gente que es así. Pero aprenden a convivir con su enfermedad y con su situación. Bueno, déjeme decirle, la serie que traiga esta serie, el objetivo que tiene esta serie es que usted aprenda a vivir y a ser victorioso con esa fuerza que tiene adentro, que se llama pecado, para que usted cada día se fortalezca, cada día más y más, para saber vivir correctamente y lidiar con el pecado que tiene dentro, sin que lo esclavice y sin que produzca pecados cuando el tipo se manifieste. Usted tiene que aprender a vivir con su pecado. Usted tiene que aprender a vivir para que pueda vivir en santidad. En otras palabras, usted tiene que empezar a cargar una estructura dentro de usted espiritual para que pueda soportar el peso que usted carga dentro, que se llama pecado. Pero entonces usted va a poner algo mayor, que se llama el peso de la gloria de Dios en usted. Y el peso de la gloria de Dios necesita una estructura. Si usted no está edificándose en su vida espiritual, este pecado se la va a ganar. Se la va a ganar. Entonces esta serie no tiene ni por ningún lado el objetivo de exaltar este pecado como una fuerza que no podemos manejarla y darle preeminencia o importancia al pecado. No. Yo lo que quiero con esta serie es que usted entienda que tiene poder sobre esa fuerza que se llama pecado. Yo no quiero exaltar el pecado como algo terrible, aunque es terrible. Quiero exaltar al Cristo que está en usted, que ya le dio la libertad sobre esa fuerza terrible que se llama pecado y que carga 24/7 todo el año hasta que muera, porque ese pecado usted lo carga hasta que se muera. Esta serie tiene el objetivo no de crearle a usted culpa o condenación, porque si usted está en un pecado, esa no es la intención de esta prédica o de esta serie. La intención de esta serie es que usted entienda que si está en pecado, tiene ya la gracia de Dios y una fuerza superior a ese pecado que lo está sujetando, para que salga de esa porquería y entonces empiece a vivir una vida que le agrade a Dios, sin condenación y sin culpa. Porque el pecado quiere traerte culpa, quiere traerte condenación. ¿Y sabe qué es lo que hace el ser humano cuando tiene culpa y condenación? No me meto más con Dios. ¿Cómo voy a orar a Dios con lo que acabo de hacer? ¿Cómo abro la Biblia si yo todo lo que acabo de hacer? ¿Cómo voy a la iglesia? ¿Cómo miro al pastor? ¿Cómo miro a mi hermano del grupo de conexión? Y entonces se pierden pensando que resuelven el problema. No, déjeme decirle, en ese momento usted ya cayó bajo la fuerza, la esclavitud de algo que lo quiere sacar de su estructura correcta para vivir una vida de victoria. Entonces esta serie no apunta a eso. Esta serie lo que está apuntando es a que usted entienda ahora que usted puede escoger no pecar, que usted puede decidir no pecar. Tiene la libertad. Antes no la tenía, ahora sí la tiene. Y quiero exaltar ese poder que usted tiene para decirle no al pecado que se le pueda presentar. ¿Qué se le va a presentar? Porque si usted está mal parqueado un día a la hora que no es, en una condición justo que ese día está down o está triste o está deprimido, en la situación equivocada, con la persona equivocada, usted puede pecar. ¿Cómo lo hizo? Puede pecar. Pero si es un hijo de Dios, puede pecar.
Así que usted tiene que desarrollar una actitud correcta. ¿Cuál? Gracias Dios porque tengo una nueva naturaleza en mí que puede decirle no al pecado. Y esta serie apunta a que usted esté atento a esa fuerza que tiene adentro. Amén. Yo siempre he creído que cuando yo aprecio algo, ese aprecio maximiza, optimiza, exalta lo que tengo, porque lo comparo con lo que no tenía. No sé si me hice entender. Tal vez muchos no han entendido dónde estaban en su pecado, en vida de pecados y una vida de pecado. Y ahora, como están en Cristo Jesús, la iglesia, pues bueno, o la vida espiritual, si tengo tiempo, si leo la Biblia, si aprendo un principio nuevo, si lo practico, Dios ya me conoce, Él ya sabe cuál es mi debilidad. Y pareciera que estamos tratando con el pecado, una fuerza terrible, de una manera muy liviana. ¿Sabe por qué se trata así? Porque usted realmente no ha apreciado de dónde salió. Porque cuando usted aprecia de dónde salió, valora lo que tiene hoy. Como dice el dicho, uno solamente aprecia cuando lo pierde. ¿Quién se ha machucado un dedo gordo? Apúntese una camisa con el dedo machucado. Este dedito, ¿cómo hace falta para apuntarme un botón de una camisa? Pero cuando usted tiene el dedo bueno, no le importa el dedo gordo hasta que se lo machuque. Y cuando lo machuca, ¿cómo lo consiente? Pobrecito, mi dedito, y anda así todo el día con el dedito hasta que se le recupera. Hasta que no le falta el dedo gordo sano, no lo aprecia. Bueno, amados, empecemos a apreciar la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Así que pecados es esa fuerza que tengo dentro, que es contraria. Pecados es el fruto del pecado. Y una vida de pecado es una vida, si la definición teológica de pecado es errar en el blanco, una vida de pecado es una vida que está fuera del propósito de Dios. Puede que usted esté haciendo cosas buenas, pero si están fuera del propósito de Dios, tiene una vida de pecado, amados. Suena duro, sí, suena duro, pero tengo que decírselo. Hay gente que cree que está haciendo cosas buenas para Dios y Dios dice, yo no te mandé a hacer eso. Estás fuera del propósito. Yo te hice una asignación, yo te di un propósito. ¿Qué estás haciendo? Es decir, yo me imagino a mucha gente que no se ha sentado o no se ha puesto a comparar como Adán y Eva. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Cuando se escondieron detrás del pecado, en unas matas allí detrás. Dios preguntando, ¿dónde están? Como si Dios no supiera dónde estaban. Dios no estaba preguntando por la ubicación geográfica. Dios estaba preguntando, ¿por qué te saliste de la asignación? ¿Por qué te saliste del propósito que tengo para ti? ¿Por qué no has entendido los planes y el propósito tan grande que tengo con ustedes dos? ¿Dónde están? Ese es el punto. ¿Dónde estás tú hoy si no estás en el propósito de Dios? ¿Dónde estás? ¿Haciendo cosas buenas? ¿Religiosidad? Porque la religiosidad es eso, hacer cosas que cree uno que le agradan a Dios y con eso uno tranquiliza su conciencia. Eso no es una vida religiosa, o las obras muertas son fuera del propósito de Dios. No sé si me están entendiendo. Amén. Bueno, entonces entremos en materia. Leamos Santiago capítulo 1 verso 14, dice así: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. Hoy lo que quiero hablar con ustedes es dejarles ver la naturaleza de esa fuerza contraria que tenemos dentro, que llamamos pecado. Vuelvo y repito, si usted conoce la enfermedad que tiene adentro, usted procura vivir una vida evitando que ese asunto se le ponga más crónico. Entonces, si usted empieza a conocer cómo es el pecado dentro de usted, porque decir que es una fuerza contraria dice muchas cosas, pero no dice nada. La idea de esta enseñanza en el día de hoy es que usted entienda un poquitico más la esencia del pecado. ¿Qué es la esencia del pecado? La palabra esencia es lo que es invariable, inmutable, constante, que determina la naturaleza de algo. Eso es esencia. Cuando le echamos la esencia de vainilla, eso es un poquitico de juguito al postre ese y queda sabiendo delicioso, pero le echaron 3 gotas de esencia de vainilla.
porque eso está requete concentrado. La esencia es algo que no cambia, la esencia es algo que permanece y que rige o determina la naturaleza de algo. Y hoy voy a hablar de la esencia del pecado, de esa fuerza interna que tenemos dentro. Y la esencia principal del pecado se llama yo. Egoísmo. Esa es la esencia del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó pensando en que Dios era el eje central de su relación. La relación del hombre vivía alrededor de Dios por Dios. La relación y la creación de Dios cuando pensó en el ser humano es: Él tiene que depender de mí. Él depende de mí, gira alrededor mío y todo lo que hace es para mi placer. Por eso hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre pecó, Adán y Eva jamás imaginaron que comer de esa comida se estaban comiendo la semilla del mal y del bien, del conocimiento. Y entonces en ese momento muere la parte espiritual y muere esa dependencia a Dios. Y ahora el hombre tiene que depender de él mismo. Ahora saca a Dios y mete yo. Yo soy el que determino la relación. Yo soy el que determino cómo me relaciono con Dios. Yo soy el que decido las cosas de la vida. Yo soy el que decido si es bueno o es malo. Yo decido hacer las cosas porque nadie más hacerlas sino yo. El yo es la esencia del pecado. De ahí nace el egoísmo, de ahí nace el egocentrismo, de ahí nace todo lo que tiene que ver con los ismos de uno. El yo, exaltando el yo, viviendo ahora por sus propios sentimientos, por sus propios deseos, por sus propios placeres, por sus propios intereses, por sus propias conveniencias. Ahora todo gira alrededor de mí. Nada puede estar, no es mí, es mí. El egoísmo es la esencia del pecado. Egoísmo es ese amor excesivo e inmoderado que una persona siente por sí misma. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo es para mí. El yo tomó lugar. Todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas las mentalidades e ideologías que aparentemente no tienen nada que ver con el pecado, tienen que ver con el egoísmo, o sea, con la base, con la esencia del pecado. Por eso Santiago dice que la tentación viene de nuestros propios deseos. Y el mundo nos facilita ese asunto. El mundo no es malo. Es malo en la medida en que alborote sus propios deseos y usted acuda a eso. Hay gente que no tiene problemas con el licor porque no le gusta el licor. Puede estar en medio de una fiesta, todo el mundo tomando trago y el tipo, porque ese no es su deseo. Él tiene otro, la comida. Llévelo a un banquete y verá que se come toda la mesa. Pero el que toma trago no le importa la comida, él quiere tomar trago. Entonces cada uno tiene un deseo diferente que lo mueve, que lo empuja. Entonces la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen, nos arrastran. De esos deseos, de los míos, nacen los actos pecaminosos. Es el yo, es el egoísmo. Mire este listado de pecados y verá que la base, la raíz es el egoísmo. Vanagloria. ¿Qué significa vanagloria? Yo, mírenme a mí, soy yo. Denme la gloria a mí. Yo. Los celos. No es una inseguridad total y absoluta. Los celos. Yo necesito la atención. Giren alrededor de mí. Y si usted no me pone atención a mí, no le puede poner atención a nadie más. Y caigo sobre todo esposos y esposas peleando por los celos. Es que yo la amo. No, ese es el disfraz del yo que quiere inseguridad es que la amo tanto, pastor, que yo la celo para que sepa cuánto la amo. No. Creo que está equivocado. Si quiere demostrar el amor a su mujer, demuéstreselo con una flor, demuéstreselo con un buen regalo, invítela a cenar. Los celos no van a hacer eso. Los celos van a destruir su matrimonio. Pero los celos tienen una base. Yo. Póngame atención a mí, yo soy el primero. Contiendas. ¿Qué son las contiendas? ¿Sabe qué es una contienda en una pareja? Yo tengo la razón. No, señor, yo la tengo. Yo lo dije primero. No, es que como usted me dijo primero esto, entonces yo le contesté feo.
Y cuando nos vamos a dar cuenta, la contienda no es más que la lucha de dos yos, a ver cuál ese yo es mayor que el otro, y gana y lo sujeta y lo somete. Alguien tiene que ceder, y cuando se cede, yo tenía la razón. ¿Sí viste? Yo tenía la razón. El yo. Le sigo hablando. ¿Qué es la manipulación? ¿Alguna vez usted lo han manipulado? Yo sé que sí. ¿Sabe qué es la manipulación? Sacar mi provecho a través de ciertas influencias que pueda tener sobre la gente para mi provecho, y manipulo las cosas para obtener lo que yo quiero. Yo. Otra vez el yo. Seguimos. Codicia. ¿Qué es codicia? Yo quiero tener todo para mí. Todo para mí, yo. Adulterio. Eso sí no aplica. ¿Cómo que no aplica? ¿Sabe qué significa el adulterio? Yo me quiero dar placer por fuera del marco del matrimonio. Yo. Envidia. Se explica solo. Envidioso. Críticas y murmuración. ¿Sabe qué son las críticas, la murmuración? Yo sé más que usted. No, es que usted, eso que usted está hablando. Usted no se imagina que uno como pastor, si yo tuviera como un televisor ahí al frente para que me mostrara las mentes de muchos de ustedes, dirían: no, ese pastor está fuera del tiesto. No, yo sé predicar más que el pastor. No, eso que es el pastor otra vez, que es artera. No, si yo pudiera poner una televisión de las mentes y pensamientos de ustedes, la mayoría dirían: yo pudiera predicar mejor que ese pastor. Yo no hablaría de ese tema. Yo lo explicaría de otra manera. Yo no usaría esas palabras. Cuando quieran yo les presto este asunto. Y yo me siento allá para no decirles yo, sino para aprender. Críticas y murmuraciones. ¿Sabe cuál es la base de la crítica? El orgullo. Yo sé más que usted, por lo tanto lo voy a poder criticar y dar a usted un consejo en crítica. El orgullo, ni hablar del orgullo, que eso es yo. La prepotencia, yo. La soberbia, yo. La autosuficiencia, yo. Bueno, no les sigo hablando, todo está basado en el yo. Esa es la esencia del pecado. Todo es el yo. Así que si hoy usted está entendiendo que todos cargamos pecado, ¿cuántos entienden eso? Y que el pecado, su esencia es el yo. Le tengo una noticia: usted tiene un grado de egoísmo. Yo no, pastor. Usted es un egoísta en potencia, o lo tiene por ahí encubierto, pero usted es un tipo, una mujer, un hombre. Perdón, la palabra tipo es una palabra colombiana. Usted es una linda persona que tiene egoísmo. En algún grado tiene egoísmo. Así que cuando usted esté viviendo una situación en que está molesto por algo, o crea que es injusto lo que le está viviendo, le tengo una noticia: tal vez es ese yo que está gritando yo, primero yo, y usted está molesto por algo que no obtuvo, o molesto porque cree que lo que está viviendo es injusto para usted, y entonces su yo se está manifestando. No es tanto la injusticia, es que su yo le está diciendo que injusto es. Así que algo del pecado que cargamos dentro se está manifestando en egoísmo, en el yo, sacando la bandera para que usted empiece a luchar por mis derechos, para que usted empiece a luchar por lo que yo quiero, por lo que yo necesito, por lo que yo. Ahora el tranquilo que les voy a dar el antídoto yo, porque dicen: ay no, pastor, entonces tenemos que vivir ahí como unos pobres bobos ahí que nos arrastren, nos digan porque el yo no tiene valor. No, tranquilos, yo les voy a dar el antídoto de eso. Y el primer antídoto que les doy es la identidad que les dio Cristo a ustedes. Un valor de nuestra identidad es dignidad. Y la dignidad tiene una línea donde yo puedo decir: hasta aquí permito. Yo digo, de aquí para adelante es un abuso de mi yo. Y yo me amo a mí mismo de tal manera como amo a Dios. Ahí se aplica el mandamiento: ame a Dios con todas sus fuerzas, ame a su prójimo como usted mismo. Y ese yo mismo, Dios lo está implicando. O sea que no significa que usted mismo no se pueda amar y poner los límites para que no lo abusen. Porque como el pastor dijo allá que el pecado es el yo, me voy a dejar abusar porque yo tengo que quedarme con ese yo callado y que hagan conmigo lo que quieran. No, lo que estoy diciendo es que usted y yo tenemos un límite que se llama dignidad. Y cuando alguien pasa esa dignidad, tiene todo el derecho, por ser un hijo de Dios, a valorar lo que usted es en él y poner un límite y decirle: paro, no más, usted no me abusa. Eso es diferente. Pero muchas de las cosas son ese yo luchando. Amén.
Por eso es que la tentación viene para levantar los deseos. A Eva la tentaron con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la ambición y el orgullo. Miren lo rica que está esta manzana, mírela. Dice la Biblia que fue apreciado a los deseos de su carne. Después dice que a los deseos de sus ojos. Y después cuando Satanás le dijo, y es que serás como Dios. Tú, yo como Dios, yo. Entonces apuntó a los deseos de su vanagloria, de su orgullo y ambición. Y el enemigo no ha cambiado la estrategia, amados. Él sigue haciendo lo mismo para activar esa fuerza interna que se llama pecado dentro de usted. Él sigue apuntando con las mismas estrategias, los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y los deseos de la vanagloria. Eso sigue apuntándose hoy. Y este mundo, les tengo una noticia, sí que está dándole duro a ese asunto. O si no, miren esos videos de esos raperos. No tengo nada contra los raperos, pero aparece con una cadena así de grande de oro, montado en un Porsche último modelo, un tipo de 22 años cantando unas canciones obscenas, y eso es el famoso y el ricachón. Y todos los jóvenes, yo quiero ser como él, yo quiero tener esos carros, yo quiero. El mundo nos está influenciando ahora mismo de tal manera que está despertando el deseo de los ojos, el deseo de la carne, el deseo de la vanagloria fácilmente. Y estoy dando ejemplos de todo tipo. No tengo nada contra los deportistas. Mi hijo me dice, pero papá, no hagas esos ejemplos. Sí, hoy voy a darlo. ¿Cuánto se gana Messi? 90 millones de ¿qué? ¿De euros? 40 millones de euros al año. ¿Alguna vez pensó que un tipo echándole patadas a una pelota se gane 40 millones de euros? 40 millones de euros. Es una cosa desproporcionada los deportistas como se ganan la vida hoy. Entonces es el modelaje. No sé si me están entendiendo. Entiéndame, no estoy en contra de eso ni criticando. Porque dice, pastor, usted está envidioso que usted quiere esos 40 millones de euros. El yo suyo salió ahí, predicando salió suyo. No. Entiéndame el mensaje, por favor. ¿Me entendieron el mensaje? El mundo está proporcionando riquezas por todos los lados, fácil o no difícil. Yo sé que esos tipos se entrenan mucho y tienen que nacer con un talento, está bien, pero 40 millones tampoco. Hay mucho, no estoy de acuerdo con los 40 millones. Hay mucha gente muriéndose de hambre con 40 millones echándole patadas a un balón. Primera de Juan 2:15 dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo. Primera de Juan 2:15, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Está pasando eso o no? Un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Está pasando eso o no? Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Está pasando eso o no? Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y la única intención de ese mundo con esos deseos es a ver cómo despiertan esa fuerza, ese terrible que usted carga 24/7. Ese mundo lo único que está apuntando es a ver cómo usted se conecta con él. Levante ese monstruo que tiene usted dentro que se llama pecado, para que provoque pecados. El egoísmo es entonces la esencia del pecado que llevamos dentro. Lo otro naturaleza o la otra característica de este pecado es que atrae. El pecado es seductor. El pecado es rico. Uy, pastor, sí, porque antes de ser pastor yo pequé y la disfrutaba. ¿Con usted cómo dice eso, pastor? ¿Sabe por qué? Porque como yo no conocía a Dios, la única fuente de placer para mí era emborracharme. Salí con viajes pensando que eso era, porque lo aprendí por el modelaje equivocado. Pero cuando yo conozco a Cristo, encuentro que la fuente de mi placer es mucho mejor que eso. Pero eso me gustó. Algunos jóvenes le dicen a sus padres, es que como usted sí tuvo juventud y se la rumbió harta y ahora se volvió cristiano, entonces ahora usted quiere que nosotros seamos cristianos, pero usted sí la vivió bien rica, ¿no? Y ahora no nos quiere dejar a nosotros vivir la vida sabrosa, ¿no? La vida loca. Así dicen los jóvenes, ¿o no? ¿A usted le ha tocado?
A mí, como siempre, el pastor es el único que le pasa esto. Pero él me hizo el reclamo en un momento dado. Papá, es muy fácil para ti que decirme a mí que me porte bien a los 16 años, cuando tú a los 16 era un terrible. Y yo lo que le podía decir a él, tienes razón, pero a los 16 años yo no sabía hasta dónde me podía llevar, tomarme una cerveza. Después pasé a aguardiente. A los 18 me tomaba no sé cuántas botellas de whisky. Y a los 25 casi desbarató mi matrimonio. Por eso. Y si yo hubiera podido evitar la primera cerveza, lo hubiera hecho. Ahora que conozco a Cristo. Y por eso le decía a él, no te metas en ese rollo. Claro, pues es más fácil porque usted vivió esa. Bueno, pues algunos tienen que aprender pasando por el camino. Yo voy a orar para que el Señor te guarde. Y había un amigo que no, preciso, se colocaba ahí todo el tiempo. Cuando decía voy a salir con Pepito, ay Dios mío, yo para mí era el Señor, Padre, ayúdalo. Mi esposa y yo doblando rodillas por este muchacho, que el Señor guárdalo. Las oraciones son en vano porque hoy está como asistente mío, pastor de jóvenes y estudiando su pastorado. Pero él, lo han oído usted predicando en este lugar, que dice, no cambio lo que estoy haciendo ahora por nada. Porque entendió que la fuente de nuestro placer ya no es el yo, sino Cristo. Y si Cristo te dice, da la vida por los demás, la doy con gusto. Cuando uno empieza a servir a la gente, ¿sabe qué es? Es morir al yo. Servir a los demás es la inversión de mi yo, a pesar de que yo no reciba nada. Y déjeme decirle, como pastor, a veces nuestra función es bien ingrata y bien desagradecida. Uno ayuda, uno sirve, y se van a veces con una patada, ni decir ni hasta luego. Bueno, ahí me queda la conciencia tranquila que hice y serví como tenía que servir. Cada uno tendrá que responderle a Dios. No sé por qué estoy diciéndole eso, porque eso no era. El pecado atrae, el pecado es delicioso, el pecado es esa fuerza que quiere hacer lo que me agrada. ¿Sabe por qué atrae? Porque el pecado recompensa su yo, entonces lo recompensa con lo que usted quiere. Entonces por eso es seductivo, es atrayente. Cuando menos se da cuenta, usted está ahí pegado y no sabe ni cómo ni por qué está en ese rollo. El pecado a usted lo embrutece. Mi esposa me decía, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Cuando yo trataba de ocultar la mentira, Dios me embrutecía porque dejaba el teléfono por donde no era. Bueno, en esa época no teníamos teléfonos celulares, pero algo pasaba que ella me descubría. Porque el pecado a uno le ciega el entendimiento. La mayoría de las personas cuando llegan, pastor, fue que me descubrió mi esposa. ¿Y cómo? Porque la cosa más absurda que pasó, ¿por qué? Porque es que el pecado enceguece, embrutece, paraliza su voluntad, paraliza su sentimiento, lo pone como un zombie. El pecado tiene esa naturaleza, el pecado atrae y amarra. Pero el pecado nunca le dice a usted que esos 5 minutos de placer o de gozo le van a traer toda una vida de desgracia. Jamás le dice lo terrible que después de eso. Satanás nunca le dijo a Adán y Eva, oiga, coman este pedacito, un mordisquito y no pasa nada. No, por eso es que estamos como estamos, por un mordisco nomás. Nunca le dijo lo que iba a pasar después, le dijo lo rico que iba a estar. Le dijo lo rico que estaba la manzana, pero nunca le dijo lo que iba a pasar si se comía esa manzana. El pecado nunca te va a decir hasta dónde vas a llegar. El pecado nunca te va a decir a ti que puedes destruir una familia, un matrimonio, unos hijos. El pecado nunca te va a decir eso, jamás te va a decir eso. Te dice, mira lo rico que es, venga, disfrute un ratico, pero nunca te va a decir, oiga, venga y disfrute un poquito, pero no respondo si se acaba el matrimonio, no respondo si van a quedar hijos sin papá. Eso nunca se lo va a decir el pecado, porque si el pecado me dijera a mí, venga lo rico que es esto, pero le advierto, puede perder su familia. Como que uno dice, oiga, no, como que lo pienso, ¿no? No, él no te dice nada de ese asunto. El pecado, la otra característica del pecado, no solamente que seduce y como que lo atrapa a uno y lo enceguece y lo embrutece, sino que el pecado engaña, es engañador. ¿Sabe qué dice Jeremías?
capítulo 17, el verso 9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay. ¿O no? El corazón humano es lo más engañoso que hay. Y dice, y extremadamente perverso. ¿Cuántos tienen un corazón? Bueno, su corazón es engañoso y perverso. Ay, pastor, no me diga eso. Su corazón es engañoso y perverso. Pastor, pero yo soy bueno. Su corazón es malo y perverso y engañador. Gracias a Jesucristo, que usted ya no se mueve por su corazón, sino se mueve por su espíritu. Gracias a Jesucristo, que usted ya no se mueve por sus emociones y sentimientos de su corazón, sino por los principios del reino. Gracias, Señor, porque aunque mi corazón es engañoso y perverso, yo tengo ahora un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Ese hombre viejo pasó, pero si yo le doy espacio, como decimos, le damos papaya, ese corazón malo y perverso y engañador surge otra vez, aparece otra vez. Entonces dice verso 10, pero yo, dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Oiga, ¿usted alcanza a saber lo malo que es usted? Creo que usted nunca se ha puesto esa pregunta. Señor, muéstrame lo malo que soy yo. ¿Sabe cuál es la pregunta? Muéstrame lo bueno que soy yo. Yo creo que nuestros devocionales deben ser: Padre, muéstrame lo malo que soy yo y hasta dónde puedo llegar. ¿Para qué? Para estar alerta, para estar pendiente, para cuando empiece a caminar por ahí diga: uy, Dios me advirtió lo malo que soy y lo engañoso que es este corazón que tengo. No, yo he hecho reversa. Entonces dice, ¿quién lo va a conocer qué tan malo es? El verso 10 dice, pero yo, gracias Señor, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Ay, hay un Dios tan bueno. Y entonces la semana pasada, cuando hablábamos del pecado, decíamos dos cosas, porque quiero aclararlo. Esta es nuestra alma, y en nuestra alma está localizado ese pecado, esa fuerza. Este es nuestro espíritu, que ya es santo, perfecto y sin pecado. Este es nuestro espíritu, que es una nueva creación en Cristo Jesús. Este es nuestro espíritu, que fue engendrado directamente del mismo ADN de Cristo. O sea que este no puede pecar. En él no hay nada malo, pero nuestra alma, nuestro corazón es engañoso, es malo, es perverso. En él está una fuerza que se llama pecado. Y si usted se para aquí y empieza a obrar en su corazón, en lo que usted siente, en lo que el yo le va a salir, y el yo le va a decir: ay, qué injusticia. Por eso es que usted tiene que decidir hoy, porque tiene la libertad de decir: tengo una situación frente a mí, o me siento aquí en el alma, en los sentimientos, para que mi yo grite lo injusto, o me siento aquí en el espíritu bajo un principio del reino y aplico la verdad para que entonces sea libre de eso y siga creciendo. La vida espiritual consiste en eso. Por eso la vida cristiana es deliciosa. Es un reto diario para crecer. Cada crisis es la oportunidad de usted decidir dónde se va a sentar: en su alma con su corazón engañoso, o en su espíritu para vida eterna y para tener victoria. Es delicioso tener que decidir todos los días: no, yo puedo con esta. Y tal vez un día falla y le hizo caso a este y peca. ¡Ay! Dios te sigue amando igual. Dios no te va a cortar la cabeza porque fallaste una vez. Dios no te va a desechar por eso, porque Él ya te escogió. Estás allá. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Confiesa eso, apártate de eso y vente para aquí rápidamente. Y ya aprendiste que esa es tu debilidad. Por favor, mañana, si se te pasa lo mismo, huye de eso, porque tienes dentro una fuerza terrible que te va a hacer repetir la cosa. Aprendiste, creciste. Entonces el pecado engaña de una manera increíble. ¿Por qué? Porque es engañoso. Pero menos mal que Dios pesa los corazones, lo examina las intenciones, y a cada uno le da recompensa por sus acciones. Yo siempre he dicho: mire, cuando usted hace lo bueno, ¿no se siente bien? ¿Cuántos se han sentido requete bien después de hacer lo bueno? Aunque sea pérdida para usted. Hay dentro que dice: bien hecho. Y los demás, los que están aquí, ¿no? En la carne: tan bobo usted, hermano, porque no le cobró esa plata, se lo voy a regalar. Pero usted es bobo, ¿qué? ¿Cuánto le costó esa plata?
No, peléela, el yo. Voy a dejar que se la gane. Le voy a demostrar el amor de Cristo. Yo gano aunque pierda ese dinero, pero gano. Qué satisfacción. Ay, cómo me siento de bien. Y allá arriba Dios, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Eso es delicioso, amados. Es rico. Es lo mejor que nos puede pasar. Así que ese pecado es engañoso. Y Satanás llega y nos dice, porque el mejor esfuerzo de Satanás todo el tiempo es decirnos, ¿sabe qué? Hágase amigo del mundo, que el mundo no tiene nada. Esos son los pastores que son más radicales, fanáticos. ¿Cómo así que usted no se puede ir a una discoteca? No, hermano, no. Sálgase de esa iglesia que es pura religiosidad, aunque entiendo que es religiosidad. La semana pasada hablamos de eso, ¿se acuerda? Las iglesias de hace 30 años, las mujeres llegaban con las faldas aquí. No, una hermana en pantalones, no la daña entrar a la iglesia. Los pelos eran hasta acá. No se maquillaban, porque era pecado. Si entraba una mujer en pantalones, hija del diablo, la sacaban a escobazos de la iglesia. Tampoco. Pero el mundo, yo decía la semana pasada, yo parado con una buena estructura espiritual, maduro espiritualmente, puedo pararme en medio del mundo para hacer luz. El mundo no puede afectarme si yo tengo. Ahora, si mi perfil de pecado dice, no te metas a la discoteca porque esa es tu debilidad, me voy al comedor donde están los impíos para predicarles, pero no me meto en la discoteca, porque esa es la cosa que a mí no me sirve. Entonces, el pecado, el engaño es que usted tiene control sobre el mundo. Tranquilo, el mundo no es malo. Es hacerle creer que los pecados son terribles, pero que usted tiene el control. ¿Sabe cómo empieza alguien que empieza a fumar marihuana? No, yo tengo el control. Uno cada mes, una vez al mes, una vez cada semana. Yo tengo el control. Uno cada día. Yo tengo el control. 5 veces al día. Yo tengo el control. No, usted no tiene el control de nada. Hace rato lo controlan. Desde el primer día lo controlan. Porque la Biblia dice que la fuerza, yo la semana pasada explicaba, ¿qué fuerza quiere usted que lo domine? ¿La del pecado o la del espíritu? Usted lo decide a quién alimenta. Si usted alimenta esta, va a terminar esclavo de esta. Si usted alimenta esta, va a terminar esclavo de esta. Así que usted tiene que entender que no tiene el control. Si se empieza a meter aquí, no lo tiene, porque esa fuerza es superior a usted. Y si lo alimenta, peor, está levantando un dinosaurio. ¿Cuál es el más grande de los dinosaurios? El Rex. Ese está levantándolo dentro de usted. Terrible. Y el pecado finalmente esclaviza. Dice Romanos 6:16, dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que uno decide obedecer? Uno no puede ser esclavo del pecado. Uno puede ser, esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Aleluya. Usted ahora es esclavo de Cristo y del amor de Cristo. Del amor de Cristo. Y vengo hoy a decirle cuál es el antídoto para ese yo. Ese gran yo. Ese gran yo tiene un gran antídoto que se llama el amor de Dios. El yo es amarse a sí mismo de una manera exagerada. ¿Sabe qué es amar? Amar es dar. Y cuando uno ama a una persona, uno se da a sí mismo por esa persona. Uno hasta en sacrificio por esa persona. Cuando yo estaba de novio con mi esposa, los que conocen Bogotá, yo vivía en la 132 con la avenida Suba y mi esposa vivía en la Castellana. Eso eran como 80 cuadras y no más. Y yo me iba caminando para verla y me devolvía a mi casa.
Y a veces para verla 15 minutos, porque decía, tengo 15 minutos, yo voy para allá. 80 cuadras. Y en Bogotá, que es peligroso, de noche y lloviendo. El amor todo lo puede. El amor va más allá de las esfuerzos de uno. Cuando uno se da por amor, uno, uy no, ¿qué tal la novia? Los novios de hoy? ¿Aló? ¿Vas a recoger? Ay no, qué jartera. Lo encontramos en el restaurante. Coja su carro y allá la espero. Llegan los novios. Esto ya es adorno de la predica porque eso no estaba ahí. Van a pagar y se pongan la mitad. Todo ha cambiado, ¿no? Pero el amor es sacrificado. El amor es darse a uno mismo. El amor es dar a los demás. Y entonces observe que ese amor ya fue derramado en nuestros corazones. Dice Romanos 5:5, y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él, mire cómo dice esta versión, Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Otras versiones dicen, porque el amor de Dios ya derramó su amor en nuestros corazones, y ese amor es el único que nos va a permitir dar, ir contra ese yo. Mire, el yo va a querer retener, el amor de Dios va a querer dar. Por eso las escrituras dicen, oiga, si usted quiere ser mi discípulo, tome su propia cruz y niéguese a usted mismo. O sea, quebrante ese yo, quite esa esencia del pecado, tome su cruz. ¿No le gustó? Tome su cruz. Uy, pero es que tan injusto. Tome su cruz y mate ese yo, ese egoísmo, porque esa es la esencia del pecado. Tú no te estás dando cuenta, toma tu cruz y sígueme. Por eso las escrituras están hablando, perdona 70 veces 7. ¿Cuántas? 70 veces 7. Es decir, siempre. Pero pastor, si siempre me está ofendiendo. Sí, pero la Biblia dice, siempre perdona porque es mejor para ti. Está apuntando a romper ese egoísmo que tienes en ti. Por eso las escrituras dicen, camina la milla extra. Sirve a los demás, sea generoso con los recursos que Dios pone en su mano, ponga la otra mejilla, supla necesidades de los demás, interésese no solamente por sus propias cosas, sino por las de los demás. Y todos esos principios espirituales que usted encuentra en la Biblia, que a veces lo lee, uy, no, eso es imposible, no, eso es imposible, claro, porque lo está leyendo desde el punto de vista del yo. Pero cuando usted se para en Cristo Jesús, con la vida que ya Dios tiene en usted, la nueva naturaleza y el amor que Dios derramó en su corazón, usted puede decir, puedo caminar la milla extra, puedo poner la otra mejilla, puedo perdonar 70 veces 7. Puede. Antes no podía, ahora sí puede. Y todos esos consejos apuntan a neutralizar el yo, que es la esencia del pecado que cargamos dentro. Les di 4 características de lo que el pecado es, de lo que usted carga dentro. Egoísmo, todo el tiempo. Engaño, todo el tiempo. Lo esclaviza si usted da espacio, y lo atrae y lo seduce porque es rico, es delicioso pecar. Espero que no me saquen de contexto esto. ¿Me entienden el mensaje? ¿Me entienden el espíritu con que estoy diciendo esto? Pero gracias a Dios, gracias Padre, porque a pesar de nuestra debilidad, estás allí con nosotros. Yo me imagino a Dios así. Ahí está Álvaro Segura. Él sabe que yo cargo una cosa que se llama pecado. Él sabe que tengo el potencial de hacer las cosas más terribles porque cargo el pecado dentro. Él conoce mi perfil de pecado, es decir, cuáles son mis debilidades, en qué puedo fallar. Y el día que fallo, Él dice, ¿aprendiste? Como un buen padre. ¿Aprendiste? Ven, te levanto. No te quedes allí, porque te amo, porque tengo un plan contigo, porque te separé de la eternidad para una asignación. Y eso no va a cambiar mi mente, ni mis planes para ti.
¿Tú crees que el pecado tuyo que acabas de cometer me asusta? Ay, pecaste, Álvaro Segura. El pastor pecó. ¿Qué hacemos con Misión Vida? No, hijo, levántate, vamos a trabajar en ese asunto. Me lo confesaste, ven para acá, hablamos. Entendí tu rollo, ok, mi gracia está sobre ti. Acuérdate, en tu debilidad mi gracia está sobre ti. Acuérdate, en tus luchas yo estoy por ti. Acuérdate, te separé de la eternidad con un propósito. Acuérdate, eso es más grande que tu debilidad. Acuérdate, estoy contigo, mi mano te sostiene. Acuérdate, tienes mi amor en tu corazón. Empieza a combatir ese egoísmo que tienes dentro de ti. No des papaya, por favor. Yo me levanto, gracias papá. Va jugando otra. Y empezamos. No se deje deprimir porque si pecó ayer, no venga a la iglesia porque, ay, ¿cómo me voy para la iglesia? ¿Cómo me van a mirar en la iglesia? Porque cuando uno peca, uno cree que todo el mundo sabe el pecado de uno, ¿no? Yo no sé cómo la gente piensa esa vaina. Llega uno aquí, todos saben la verdad. No quiero volver a entrar a la iglesia. No, nadie conoce su verdad. Al contrario, mi amado, ay, le presento este fulano, es el mejor líder de la iglesia. Mire, es el mejor, enseña en los grupos de conejo y uno por dentro. Si supiera quién soy yo, si supiera lo que acabo de hacer, no estaría hablando de estas cosas. Por eso la iglesia no es gente hipócrita, como algunos dicen. Por eso en la iglesia no hay gente con doble vida, como algunos dicen. ¿Para qué voy a esas iglesias si son unos puros hipócritas? Pecan, llaman de Dios, hablan de Dios y pecan, hablan de Dios y pecan. Bueno, voy a hacer una aclaración. Hay algunos que les encanta pecar y pecar y pecar y hablan de Dios. Eso no estoy hablando. Le estoy hablando del que peca, se arrepiente, se aleja del pecado, busca a Dios y cambia. Estoy hablando de aquellos que están progresando cada día en su vida espiritual. No estoy hablando de aquellos que llevan 40 años con el mismo pecado y no han salido. No, estoy hablando de aquellos que todos los días están luchando contra su pecado y saliendo adelante y venciendo ese pecado que tiene usted. Estoy hablando que esa gente no es ninguna hipócrita. Yo puedo hablar hoy de Cristo a pesar de mi debilidad. Yo puedo hoy anunciar a Cristo y las buenas nuevas a pesar de mi debilidad. Yo no tengo una doble vida. Yo estoy luchando todos los días con mi propia debilidad, pero basado en la gracia y amando a Dios y queriendo ser lo mejor de Dios. Yo no soy un hombre que tiene doble vida, porque mi debilidad no le deja a usted que soy un hombre de doble vida. Yo amo a Dios y he entregado mi vida por Dios, y aunque tengo debilidad, no me hace un hombre hipócrita. Quiero que usted se lleve esa verdad hoy de acá. Porque el pecado nos quiere hacer parecer como hipócritas o como hombres de doble vida o mujeres de doble vida. No, amados. Si usted tiene el amor de Cristo en usted, usted puede considerar a su hermano: pobre mi hermano en su debilidad. ¿En qué te puedo ayudar para hacerte mejor? Porque usted entiende que hoy usted es bendición para alguien de los que están aquí sentados. Yo necesito a algunos de ustedes para que me saquen de mi propia debilidad. Y ustedes me necesitan a mí para yo sacarlos en algunos de ustedes en su propia debilidad. Así que la iglesia es como un cuerpo que funciona unos con otros y se apoyan unos con otros y van creciendo juntos hasta fortalecerse en Cristo Jesús. Quitemos esa idea de que afuera está el pecado. No, amados, el pecado está aquí sentado escuchándome hoy. Y espero que me escuche muy bien. Estás vencido, pecado. Ya no tienes poder sobre esta congregación ni sobre los hijos de Dios. Hoy vengo a decirte, como te dije la semana pasada, tú no eres un pecador perdonado, tú eres un hijo justificado, que es muy diferente. Yo me planto aquí como un hijo justificado y no me planto aquí como un pecador perdonado. Gracias, Padre. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, bendito Dios. Hoy quiero hablarle a aquellos que están luchando con su pecado. Amados, yo los amo igual, Cristo los ama igual. Su pecado no ha cambiado el propósito de Dios sobre tu vida. El pecado que tienes no ha cambiado los planes que Dios tiene sobre tu vida. El pecado que tú cometes no ha cambiado el amor de Dios por ti. No, 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 no. Hoy vengo a decirte que Dios te ama con un amor incondicional. Yo lo llamé alguna vez el amor incondicional, inmutable, infinito. Y póngale todos los que usted quiera.
Y ese amor no cambia, amados. No cambia. Dale gracias a Dios porque te ama y porque te doy la gracia para luchar con esa debilidad, ese pecado que estás cometiendo. Párate en la gracia. Confía en Dios. Él te va a sacar de esa lucha que tienes. Él va a sacarte de esa debilidad. Él te sigue amando. No te imaginas los planes que Dios tiene contigo. Oh, te lo puedo asegurar. Cosas que ojo no ha visto, cosas que no han subido a tu corazón ni a tu oído, son las que Dios ha preparado para ti. Porque la palabra dice eso. Cosas que no has oído ni has subido al corazón de hombre, ni las has escuchado, son las que yo preparé para ti. Por favor, iglesia. Señor, quita toda condenación y toda culpa falsa, toda falsa culpa que hoy pueda existir entre tu pueblo, entre tus hijos, por causa del pecado, Señor. Hoy traemos una verdad para sacarlos del engaño y la mentira, Señor, y argumentos falsos que nos quieren hacer sentir mal, para no ver el amor con que nos amas, para no ver quiénes somos en Cristo a pesar de nuestra debilidad. Hoy vengo a orar por ellos, Padre, para que tengan sabiduría y entendimiento, Señor, de quiénes son en Cristo, y no, Señor, de sus propias debilidades en su humanidad. Tú las conoces, Dios, pero hoy vengo, ruego, Padre, que los ojos de su entendimiento se iluminen para que vean quiénes son en Cristo. Oh, Señor, y cuánto tú los amas a pesar de sus debilidades. Yo ruego hoy, Señor, para que salgamos de nuestras propias luchas en la victoria de Cristo, no en la victoria de nuestras fuerzas. Porque en tus fuerzas no vas a poder, pero Cristo sí lo hizo por ti en una cruz. Él ya ganó, Él ya hizo la victoria por ti. Señor, ilumina los ojos del entendimiento de tus hijos. Déjales ver el Cristo que hay en ellos, para que entonces se levanten en fortaleza, en sabiduría, con decisión, para levantar su estructura espiritual y soportar el peso de tu gloria. Que cada lucha que hay hoy con el pecado, Señor, tú le des la victoria, Señor. En esa debilidad que ellos tienen, Padre, de carácter, en esa debilidad, Señor, de su pecado, los levantes. Porque entonces, Señor, yo declaro, Señor, tu palabra sobre esta congregación. Porque cuando yo soy débil, fuerte soy. Porque cuando mi debilidad me está bajando al piso, hay alguien que me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces usted y yo vamos a poder exclamar: gracias, Señor, gracias, porque entonces en mis debilidades fuerte soy. Diga: fuerte soy en mi debilidad, porque no me voy a dejar ganar en mi debilidad, en mi pecado. Porque hoy voy a declarar en mi nueva naturaleza: fuerte soy frente a cada debilidad que hoy tengo, Señor, por tu gracia, solamente por tu gracia y misericordia, Señor. Gracias, Padre.